Hablamos de economía, ¿les parece? Sí, señor. Hablamos de temas que tienen que ver con el bolsillo de la gente, pero también con asuntos muy importantes y polémicos como cierta reestructuración que se lleva a cabo por decreto en el Departamento Nacional de Planeación. Para acompañarnos con estos temas, nos complace saludar al doctor Luis Fernando Mejía, que es director de FEDesarrollo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y feliz año. Hola Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Igualmente para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes, un muy feliz y próspero año nuevo. Muy amable. Antes de hablar de planeación nacional, sobre el cual tema usted trinó hace unas horas, quisiera pedirle su opinión sobre la noticia con la cual está abriendo el diario La República, que es hermano nuestro, de la organización Ardila Lule. Dólar inicia una nueva jornada al alza este martes y vuelve a acercarse a los 4.100 pesos, imagínense, ya tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Carísimo. El euro, me imagino bordeando los 5.000, la libra, mucho más. Y dice La República, los precios del petróleo suben más de 1% a la espera de la reunión de la OPEP, con el crudo europeo Brent acercándose a los $80. Ayúdenos a entender esa primera parte, doctor Mejía, por favor, en relación con los altos precios, la altísima cotización del dólar, no solo en Colombia, sino en otros países. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se está dando este fenómeno? Pues mire, Juan Manuel, hay varios elementos aquí que están influenciando el aumento del precio del dólar. Uno de ellos tiene que ver con una cosa muy importante, que son las expectativas de lo que los economistas llamamos la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Y ustedes conocen muy bien que el fenómeno de alta inflación no solamente está en Colombia, sino a nivel mundial, por varios factores, entre ellos por la recuperación de la actividad económica, también por los problemas en las cadenas productivas, el costo del transporte, de los fletes, que ha aumentado justamente entonces el precio de los bienes, y eso ha generado presiones importantes a la inflación. Y como Colombia y Estados Unidos y buena parte de la economía mundial tuvo un año relativamente bueno, el año anterior, 2021, pues se habla ya de que este año iniciarán las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco de la República en Estados Unidos. ¿Por qué nos afecta a nosotros en Colombia, en los mercados emergentes, esas subidas en tasas de interés? Porque cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos y en las economías más avanzadas, pues por supuesto eso implica que hay una mayor rentabilidad para los inversionistas de llevar sus dineros para esos países y una menor rentabilidad relativa de traerla a los mercados emergentes, que además tienen un mayor riesgo. Eso implica menor cantidad de dólares entrando a las economías emergentes, incluyendo Colombia, y cuando usted tiene, por supuesto, menos dólares entrando, una menor oferta de dólares, por supuesto, eso implica un aumento del precio del dólar. Eso es lo que hemos estado viendo especialmente en los últimos meses, esas expectativas de subidas de tasas de interés que seguramente, sin lugar a dudas, se van a dar este año. Eso, por supuesto, ha presionado el alza. Hay otro factor muy importante que está presionando especialmente en estos días, que es el factor Omicron, la variante que ha generado un aumento muy importante en el número de contagios e incluso de muertes en países como Estados Unidos. Eso también le mete mucho ruido, por supuesto, a la economía mundial. Hay incertidumbre sobre el impacto final de esto en términos de la actividad económica, pues parece que no va a ser tan grande, pero de todas formas hay incertidumbre. Y cuando esa incertidumbre viene, otra vez, pues los inversionistas buscan refugio en los activos más seguros, y en este caso, por supuesto, son los dólares. Por eso también empieza a subir el precio del dólar. Así que hay varios factores, yo diría que esos son los dos más importantes que están afectando la movida del precio del dólar actualmente en Colombia y en las economías emergentes. Ahora, hacer este tipo de pronósticos, yo entiendo, doctor Mejía, es muy difícil, pero ¿seguirá al alza probablemente la cotización del dólar en este 2022 teniendo en cuenta estos factores? Porque de esto depende, por ejemplo, reactivación del turismo hacia afuera, por decir algo, aquellos que están interesados en viajar a Europa, a Estados Unidos, lo piensan en este momento con esa cotización del dólar y se preguntan, ¿esto hasta cuándo llegará? ¿Cuándo parará? Pues muy difícil, usted sabe que eso es como una bola de cristal, Juan Manuel, pensar por supuesto en qué pasa. Lo que sí le podemos decir los economistas con toda certeza es cuáles son los factores que impactan ese movimiento del precio del dólar. Entonces, pues la pregunta es, ¿va a continuar el aumento del precio del dólar? En la medida en que se resuelva la incertidumbre relacionada con el efecto de la variante Omicron en la economía mundial, uno pensaría que debería empezar a tranquilizarse el mercado internacional en el precio del dólar y empezar a disminuir
en los próximos meses en términos relativos. Ya diría yo que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y seguramente en la zona de euro están incorporadas en el precio actual, así que uno tiende a pensar que debería caer el precio del dólar en los próximos meses. Sin embargo, por supuesto, pues el precio del dólar tiene varios factores. Ya hablamos de dos. Otro muy importante es el precio del petróleo, que en Colombia tiene un impacto muy grande en la determinación del precio del dólar. En la medida en que continúen también las cotizaciones al alza del precio del petróleo, también deberíamos ver caídas en el precio del dólar. Así que es difícil pronosticar. Nuestro pronóstico este año de desarrollo es que sí va a haber una apreciación de la tasa de cambio, es decir, el precio del dólar en promedio podría estar por debajo de los 3.800 pesos por dólar, pero de nuevo, pues esto está sujeto a los movimientos del mercado y estos factores que acabamos de discutir. Señor Mejía, hablando ya de recuperación este año, sobre todo de la economía del país, ¿usted es positivo con la reactivación luego de la pandemia? Sí, mire, justamente nosotros hace ya algunas semanas publicamos nuestro pronóstico de crecimiento para este año 2022 y somos bastante optimistas. Cuando usted mira lo que pronostica el Fondo Monetario Internacional para América Latina este año, está hablando de un crecimiento cercano al 3%, luego de un crecimiento que en el año anterior, 2021, fue alrededor del 6,3%. Colombia, ya sabemos, creció por encima del 9% el año anterior, la cifra nuestra que estimamos es del 9,5%, y este año 2022 estimamos que la economía colombiana va a tener un crecimiento cercano al 4,6%, por encima de nuevo del promedio de América Latina, que es del 3%. Es una cifra importante que de nuevo refleja esa capacidad de la economía colombiana para recuperarse rápidamente luego de ese choque tan grande, esa contracción históricamente alta que tuvimos en 2020. Tal vez el elemento que todavía nos falta, que quedamos en deuda en términos de esa recuperación, es la recuperación del mercado laboral, ¿no? Que el año pasado no logró retornar a los niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia. Pero de nuevo, yo creo que es una cifra positiva, un 4,6%, que muestra de nuevo esa capacidad de resiliencia, de recuperación, y ojalá pues este año también veamos a la par una recuperación muy rápida, dinámica del mercado laboral y una reducción de la tasa de desempleo, ojalá por debajo del 10%. 9:15. Y finalmente, doctor Luis Fernando Mejía, quería abordar con usted un tema a propósito de un trino, es decir, de un mensaje a través de Twitter que usted publicó en las últimas horas y que tiene que ver con el decreto número 1893 de 2021, firmado el 30 de diciembre pasado, por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación. Un datico entre paréntesis para los oyentes, Kelly, Carlos y todos quienes nos escuchan. En la página de Presidencia, ustedes entran a presidencia.gov.co, buscan una arista o una ventana que se llama normativa, hacen clic ahí y buscan decretos, y hacen clic en decretos y encuentran todos los decretos. Todos los decretos que vas pidiendo el alto gobierno. Cualquiera lo puede consultar. Cualquiera lo puede consultar. Ahí está el decreto 1893, tiene 81 páginas. 81 páginas, por medio del cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación. Y entre otras cosas, ese decreto señala que ya no habrá 2 subdirecciones generales, sino 4. Una de ellas será una subdirección de inversiones y otra una subdirección de regalías. Y también profesionaliza la planta y el número de empleados permanentes, que subirá de 387 a 504. Bastante. Es decir, ¿qué? ¿40% de pronto? Bueno, y escribe usted, Luis Fernando Mejía, dice, con la reforma del pasado 30 de diciembre, el Departamento Nacional de Planeación pasará de tener 2 a 4 subdirecciones generales, equivalentes en jerarquía y salario a 4 viceministros, más que cualquier otro ministerio del país. Me pregunto si es algo estrictamente necesario y además oportuno. ¿Para usted no es necesario ni es oportuno? Pues bueno, mire, primero, por supuesto, recordar a los oyentes que yo tuve un paso de cerca de 4 años por el Departamento Nacional de Planeación. Fui subdirector general durante 3 años y un poco más de un año también, luego director general al final del gobierno anterior. Y por eso pues conozco a fondo todos los procesos, la organización jerárquica del Departamento Nacional de Planeación. ¿Cómo estaba antes del decreto que se firmó el 30 de diciembre la estructura?
Planeación Nacional tenía dos subdirectores generales que, como mencionaba en el trino, pues son en términos jerárquicos equivalentes a dos viceministros, y había dos direcciones adicionales, direcciones técnicas, que son del tercer nivel jerárquico, que estaban adscritas a la dirección general. La dirección de regalías, que se encarga de todo el apoyo y la asistencia técnica a los departamentos y municipios para justamente lograr esa aprobación y ejecución de regalías, por un lado, y por otro lado la dirección técnica de inversiones, que junto con la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda, pues son las encargadas de administrar, programar, planificar y monitorear el presupuesto general de la nación, que es por supuesto todo el gasto que se hace desde el orden nacional. Así que son dos direcciones pues tremendamente importantes. La pregunta de fondo acá, Juan Manuel, es si existe algún valor agregado en que estas dos direcciones técnicas pasen de ser direcciones técnicas a ser subdirecciones generales, es decir, a nivel viceministerial. Yo tengo mis dudas. Por supuesto no conozco el estudio que justifica esta reforma, pero de nuevo, por mi experiencia de 4 años en Planeación Nacional, creo que la estructura anterior, en donde se tenían dos subdirectores generales, dos viceministros y dos direcciones técnicas muy importantes adscritas directamente a la dirección general, pues era más que suficiente para poder, digamos, manejar todos los temas tan importantes que pues tiene para su cargo Planeación Nacional, que es una especie de superministerio. Y el análisis pues es simétrico a lo que funciona actualmente en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda también tiene dos viceministros, el viceministro general, viceministro técnico, y dos direcciones técnicas similar a Planeación Nacional, muy importantes que dependen directamente del ministro, que son la Dirección de Crédito Público, que es la que maneja la deuda pública en Colombia, muy importante, y la Dirección de Presupuesto, que era el espejo de la Dirección de Inversiones en Planeación Nacional. Así que yo de nuevo tengo mis dudas sobre el valor agregado de aumentarle, digamos, el nivel jerárquico a esas dos direcciones técnicas. Creo que además habría hacia adelante entonces la discusión si la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que es una de las direcciones técnicas más importantes del gobierno nacional, pues también debería ser un viceministerio. Yo creo que no, yo creo que realmente son direcciones muy importantes, muy fundamentales, pero que no necesitan de ese rango jerárquico de viceministerio. Falta, por supuesto, conocer los detalles, pero por ahora esas son mis impresiones generales sobre esta reforma, que además ratifico deja a Planeación con prácticamente 4 subdirectores generales, es decir, 4 viceministros más que cualquier otro ministerio en el país. Director Mejía, todavía estamos hablando de la polémica que generó el incremento de la planta de personal también en la Procuraduría, y se conoce pues esta información. Cuando usted habla de oportuno, quiere decir, ¿era oportuno en estos momentos ampliar los cargos o la planta personal ahí en Planeación cuando se espera, digamos, un año de reactivación, pero también de apretar el cinturón en el país? Sí, justamente el tema de oportunidad tiene que ver con la delicada situación fiscal, ¿no? Todos conocemos que, pues, a pesar de las buenas noticias del cierre del año anterior, en donde el crecimiento económico va a estar seguramente por encima del 9,5%, y eso implicará que el déficit fiscal va a estar ligeramente por debajo de lo que se había estimado. De todas formas, vamos a tener un déficit fiscal que el año anterior cerró cercano al 8%. Una deuda pública que está por encima del 63% del Producto Interno Bruto. Colombia, antes de la crisis de la pandemia, tenía una deuda pública del 50% del PIB. Es decir, nuestra deuda pública aumentó más o menos en 130 billones de pesos producto de la pandemia. Normal, natural, porque eso tiene que pasar, por supuesto, en las crisis, pero ahora es el momento de apretarse el cinturón, de tener, por supuesto, esas políticas de austeridad que le permitan hacia adelante a Colombia reducir paulatinamente no solamente su déficit fiscal, sino también su deuda pública, y lograr esa recuperación del grado de inversión que infortunadamente perdimos el año anterior. Pues doctor Luis Fernando Mejía, gracias por acompañarnos con sus opiniones a esta hora en RCN Radio, y este tema seguramente va a seguir. Esto no queda ahí. Muchos seguramente empezarán también a opinar sobre cómo queda la reestructuración, cómo queda la planta de Planeación Nacional. Gracias, feliz día. Igualmente, Juan Manuel, un saludo muy especial para todos. El decreto 1893 dice lo siguiente, lo tengo acá, ¿no? Lo estoy viendo en pantalla. Dice, el Departamento Nacional de Planeación tendrá para el desarrollo de sus funciones la siguiente estructura: una dirección general,
que tendrá a su cargo una oficina asesora de planeación, una oficina asesora jurídica, una oficina de control interno, una oficina de tecnología y sistemas de información y una oficina asesora de comunicaciones. Esa es la dirección general. La Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional tendrá otras subdivisiones. Luego hay otra Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial, otra Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación y una Subdirección General del Sistema General de Regalías. Y de ahí para abajo pues las otras, ¿no? Que son Secretaría General, órganos de asesoría y coordinación, en fin. Y lo que ha trascendido es que habrá entonces más empleos permanentes, más puestos permanentes. Se aumenta en ese sentido la planta de personal, pero lo que ha trascendido es que no habría más costos. Es como una reagrupación, más o menos como lo que dijo la procuradora, ¿no? Sí. Claro, que es el mandato que le ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ampliaban más o menos el número de cargos, pero que el dinero no se necesitaba más. Aquí dice el señor Mejía, Juan Manuel, de 2 a 4 subdirecciones generales, obviamente muchos sub, ¿no? Que dice la gente, o uno pensaría, pues si ya no los tienen, no los necesitan. Pero bueno, si no van a gastar más dinero. De todas maneras, Juan Manuel, se crean nuevos cargos y como dijo la procuradora en su momento y como nos comenta usted, muy seguramente se le dará prioridad a las personas que ya están en planeación, que es el Departamento de Planeación Nacional, pero tiene realmente el rango de ministerio o casi superministerio. Supraministerio, lo decía el propio Mejía, ¿no? Sí, señor. Y primero se le da la oportunidad a las personas que están dentro de la entidad para que asuman esos nuevos cargos, pero en algún momento, como lo aceptó también la procuradora, podrían abrirse plazas que serían contratadas o que serían llenadas con personas externas.